Bienvenidos, señores, a Herejía Santa. Amén. Hoy sí hay herejía. Hoy sí. Señores, hoy tenemos un programa muy diferente, pero primero suscríbase, saque un momentico de su tiempo, baje ahí abajo, que eso a usted no le cuesta nada. 10,000 personas ven el programa y no le dan a suscribirse, pues es una herejía. Eso es una herejía. Baje ahí, suscríbase y apoye el canal, amén. Bájese ahí abajo también. No, Suscríbase. Eso fue lo que dijiste. Yo estoy repitiendo lo que tú dijiste. El día de hoy tenemos un programa un poco peculiar porque traemos el tema Conociendo el corazón de un ateo. Oigan esto. Vamos, porque siempre traemos cristianos, uno desarmado. traemos Dijo corazón, no evangelistas, dijo alma. Bueno. Algo tiene que bombear sangre. traemos evangelistas, traemos pastores, hay que conocer la posición del ateo. Entonces el día de hoy estoy rodeado de ateos, gente que van para el infierno, amén. Gente que no tienen salvación. Entonces hay que escuchar la voz de Satanás de vez en cuando. Entonces el día de hoy tenemos con nosotros al ministro Carlos Fuentes, de aquel lado, amén. El ministro. El pastor Carlos Sierra. Atón sea con ustedes. Atón, no atún. Atón. Y el diácono Carlos, ¿qué? No, Patricio. Patricio. Él es Patricio de las ofrendas, ¿eh? Patricio. El que Señores, recolecta la ofrenda. aquí tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes que ellos han enviado. Entonces, queremos conocer su posición. Cosas que la gente piensa que a lo mejor no es como la gente lo piensa. Okay. Cosas que piensa la sociedad, mitos, tabúes. Entonces, creo que este programa va a ser de beneficio para muchas personas que nos van a escuchar. Entonces, vamos a romper el hielo de una vez con la primera pregunta. ¿Es cierto que los ateos odian a Dios? No. Porque eso es algo que la gente piensa. La gente cree, es ateo, está en contra de Dios. O sea, ¿qué tan de cierto hay en eso? Mira, yo reconozco que yo y quizás muchos de nosotros que estamos aquí invertimos más tiempo del que requerimos para estudiar sobre religión y todo eso, y que quizás una que otra persona diga que yo tengo cierta hostilidad hacia ella, pero la razón mía es por el daño que yo veo que hace a las personas. Respondiendo a tu pregunta, que si yo odio a Dios, o sea, es tonto decir que no me cae bien Dios o que odio a Dios, porque yo ni siquiera creo que existe. O sea, a mí no me cae bien Dios de la misma forma que no me cae bien no sé, el Joker, Voldemort y cualquier otro villano de la literatura. Entonces, me parece que no, que es un mito que simplemente han pegado por ahí y la gente se lo acredita. Sierra, ¿por qué tú odias a Dios? No se puede odiar algo que no existe. Creo que la aplicación está mal. La gente siempre habla desde su cosmovisión. Lo que sí sucede es que si hay un concepto que se está tomando de manera equivocada y afecta a la sociedad, evidentemente tú tienes una opinión. Cuando uno argumenta acerca de que la Tierra es esférica, no es porque uno odia la Tierra plana, porque la Tierra plana es un concepto que no existe también. Sin embargo, el tener ese tipo de pensamiento afecta la manera en que como sociedad nos dirigimos y desarrollamos el conocimiento y la comprensión y nuestra percepción de la ciencia. Siendo este el caso, con Dios pasa igual. No hay un odio acerca de ningún Dios, ni el bíblico, ni el del Tanakh, ni el del Islam, ni de ningún otro tipo, sino que hay conceptos que van vinculados a la creencia en Dios que afectan la manera en la que como sociedad pensamos. O nos ponemos vacunas, o creemos que la Tierra es plana, o creemos que el 5G es del anticristo. Y eso es precisamente lo que uno trata de evitar, tratando de hacer razonable este tipo de argumentos y haciendo el intento de que los cristianos o los creyentes en cualquier tipo de divinidad puedan pensar, cosa que ha sido muy difícil. Patricio. Bien. Yo aquí creo que soy el más, como lo diría, Oye, mediador. ¿el más inteligente? No, el más mediador de todos. Conciliador. El más conciliador. Pero díganme si me equivoco. Yo entiendo que soy, de hecho, el más conciliador del grupo. No solo porque no odio a ninguna deidad, yo no odio a ninguna persona que crea en ninguna deidad. Somos dos gente que compartimos esta bolita de mundo y tenemos que encontrar la manera de llevarnos bien, salvando las diferencias. Tú estás de un lado, yo estoy del otro. Eso no impide que podamos vivir en sociedad. De hecho, una de las cosas que yo siempre digo es que ¿de qué me sirve a mí ponerme a pelear y a discutir
con una señora de 60 años que toda la vida fue mejor persona por creer en algo. No es mi lugar. Entonces, eso es uno de los conceptos equivocados. Que podemos discutir, que podemos tener opiniones, que podemos hablar desde puntos encontrados, que a veces, como me ha pasado en muchos debates, los tonos se elevan. Eso no quiere decir que tú odies a nadie. Eso quiere decir que tú tienes una vehemencia por tu posición, como cualquier persona, y que la vas a querer defender, pero eso no te hace odiar a nadie. Y eso es una de las cosas que desde el punto cero uno trata de establecer. Hay muchos malos ejemplos dando vueltas. Lamentablemente las minorías son las más ruidosas. El que vende es el que se pelea, el que tira improperios, el que insulta, pero no somos así. O sea, la gran mayoría de los no creyentes, es más, ni siquiera nos metemos en discusiones. Lo que queremos es vivir nuestra vida tranquilo y dejar que los demás vivan su vida tranquilo. Así de sencillo. Pero, ¿en qué cree un ateo? O sea, porque está bien, no creen en el Dios bíblico, un ejemplo. Pero en ningún por, Dios, por ser ser humano, independientemente de los dioses, por ser seres humanos, tenemos, hasta cuando tú prestas, tú tienes que creer que te van a pagar. ¿En qué cree un ateo? El conocimiento es una subrama de la creencia. O sea, tú no sabes cosas de manera absoluta. Tú crees que el mundo se repite a sí mismo y que es constante. A veces cambia, pero nosotros en nuestro corto periodo de vida no lo vamos a ver. O sea, uno cree muchas cosas. Uno lo que no acepta son las afirmaciones mágicas de deidades y mitos y milagros y todo ese tipo de cosas que no se condicen con la realidad. Pero, por ejemplo, yo creo que el lunes voy a llegar a la oficina y voy a seguir teniendo trabajo. Bien. O sea, podríamos decir que el ateo... Yo agregaría a eso de que una diferencia clave entre nosotros y los creyentes es que no creemos cosas basadas en la fe. Por ejemplo, yo siempre uso la palabra cada vez que me dicen, tú también tienes fe, que es otra cosa que también los creyentes nos dicen mucho a los ateos. Yo le digo, yo tengo expectativas razonables basadas en evidencia. Tengo confianza que ha sido ganada. Puedo garantizar confianza de manera tentativa, pero yo no tengo fe. Fe es la excusa que la gente usa para creer en algo cuando no tiene evidencia. Si tú puedes venir donde mí con algo de que yo no tengo evidencia o fundamento o razones suficientes para creerlo, lo siguiente que yo voy a hacer es dejar de creer eso. Ya he hecho eso toda mi vida muchas veces, incluso en cosas extremadamente difíciles, como la misma fe que profesaba en algún momento, porque lo que muchas de las personas cristianas no creen y se niegan a creer es que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos cristianos. Y también que se suele confundir, cuando se dice que un ateo no cree en Dios, es específicamente eso. El ateo es aquel que rechaza la posición o la afirmación de que existe un ente creador. Solamente eso. En todo lo demás es lo mismo. Es lo mismo. O sea, el ateísmo no propone nada, porque la gente está confundida y cree que el ateísmo es un movimiento parecido al cristiano que debe proponer cosas sociales, científicas y demás. No. Por eso no me gusta el ismo, en ateísmo. Sí. El ateísmo es una postura filosófica, como diría Dworkin, que rechaza la idea o la afirmación de que existe un ente creador que tenga interacción con la humanidad. Entonces, en ese sentido, eso es en lo que no creemos. Un ateo puede ser pro vida, pro elección, puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser terraplanista, puede ser conservador, puede ser terraplanista, puede leer el horóscopo, puede creer en el horóscopo, incluso puede creer en vibraciones, y en energías. Lo único que va a compartir es la idea de que no cree en ningún... Conozco mucha gente que de hecho, cree en vibraciones y le saca provecho. No. Y hay ateos también que creen en espíritus. Porque sí. algo que muchas veces hablamos con los creyentes, o sea, una cosa es el reclamo de que Dios exista, pero de ahí no se sigue que si Dios existe, el cielo y el infierno existen. Sí. Esos son conceptos muy posteriores. O sea, Dios tiene su carga de la prueba, el infierno tiene su carga de la prueba, el cielo tiene su carga de la prueba. Puede existir el cielo y el infierno y no existir Dios. Hasta fantasmas. Exacto, pueden existir los fantasmas y no existir Dios. O extraterrestres. Que, por ejemplo, eso estaba muy de moda también. Tenía que meter. Las ideas de que nosotros no fuimos creados por Dios, sino que somos el desarrollo de una inteligencia extraterrestre superior a la nuestra. Entonces, puedes muy bien ser ateo y tener ese tipo de postura. Yeah. Entonces, conocí uno el otro día. Conocí uno que estábamos en una conferencia del trabajo. Y tú sabes, cuando tú estás con compañeros de trabajo se habla de todo. Mis dos jefes son ateos
Y estábamos con una compañera que también, oyéndonos hablar a mí, el jefe dijo, yo soy ateo. Yo, qué bien, estamos aquí, los ateos. Y 2 horitas más tarde sale con eso. Sí. Mira, yo creo que nosotros fuimos, pero seriamente, yo creo que nosotros fuimos creados por una civilización. Es más que evidente. Yo, sí, claro. Que al final también sería una creencia. Entonces, en lo único que comulgan los ateos es en la idea de que no existe un ente creador sobrenatural que causó el universo. Por eso decía Richard Dawkins, que los ateos son como gatos. O sea, es difícil tú ponerte de acuerdo porque pueden diferir en cualquier tipo de opinión. El único que más está de acuerdo es que no existe un Dios. Es lo único. Pero en esa parte entonces me estarían dando la razón de que en ese sentido el ateo sí practicaría la fe, pero de una aplicada de manera diferente al creyente. Porque aunque el creyente lo aplica con deidades, el ateo no lo aplica con deidades, pero tú crees en... O sea, Lo que pasa- crees No, en pero otras cosas. deja que labore. Yo Sí, también sí, yo no no, tenía espérate. esa- No, yo simplemente estoy preguntando de No, manera está bien. Lo que Sí. pasa es que cuando tú dices ignorante. tú cuando dices practicas la fe, No, que practica la fe, Como no, el- como que el- la aplica. claro que la aplica, porque No, como no. el creyente practica la fe, que saca 1 hora al día y 2 horas el domingo para adorar su No, deidad, pero que nosotros eso, no eso hacemos... no es fe. Eso no es fe. Eso es... no, eso tiene un nombre. Proselitismo. No, el proselitismo es cuando tú intentas sí, cuando tú convencer. intentas Cuando tú quieres convencer a Pero yo entiendo, tú te refieres a la práctica A la que práctica, lleva la fe, claro. la práctica religiosa, pero es que hay una diferencia marcada en eso. Como seres humanos tenemos anhelos y esperanzas e ilusiones y corazonadas, todos. Eso la comparte, eso no depende de tu pensamiento. La diferencia está en que por lo general el ateo que se considera racional y no cree en cosas sobrenaturales, sus pensamientos serán más aterrizados. Y aunque siempre hay algo de esperanza, no verificada en algo, se basa en lo que tiene más sentido y en lo que los datos lo respaldan. No es lo mismo, por ejemplo, que decía Patricio. Yo creo que el lunes voy a tener trabajo, porque evidentemente tengo un tiempo ahí, me he comportado bien, hay una base para yo creer que el lunes voy a tener trabajo. Tiene que pasar algo muy sobrenatural para que no sea así, o algo que se salga de las manos. Sin embargo, no es lo mismo hacer esa afirmación que decir, yo creo que vino un hombre, resucitó a 100 gente de la tumba que tenían 500 años muertos y que se fue al cielo. Bueno, no es yo, lo mismo. yo creo que Dios te va a cancelar. No es lo mismo. Sí, pero yo sé que en el fondo, aunque sea un 1% de fe ustedes tienen. Lo que pasa es que... Aunque no sea de la misma manera. Es que ahí voy. Es que tenemos que definir que la fe. Tú tienes... O sea, nosotros Llámale tenemos... confianza. Nosotros tenemos confianza, pero en base a la parsimonia de lo que vivimos en nuestro día a día. Es decir, Correcto. es lo que te decía antes, a que la bolita del mundo sigue girando. Y si yo tiro un lápiz de la mesa, se va a caer. Entonces, como eso pasa y se repite, yo tengo confianza que si mañana vengo aquí al estudio y tiro el lápiz, va a caer de la misma manera, no se va a quedar flotando en el aire. Ujú. Ujú. Es ese tipo de confianza en base a repetición, Ujú. no en base a una imaginación que contradice todo lo que conocemos del mundo en el que vivimos. El mundo natural. Ujú. Sí, Es, y por es ejemplo, eso, o sea, nuestra concepción de creer algo es tener la confianza en base a una observación repetida, no es en base a algo que me dijeron que pasó hace 2000 años y que nadie nunca lo pudo comprobar. sí. El hacer lo contrario nos volvería creyentes en la no existencia de Dios. Y yo siempre lo aclaro. No, los ateos no son creyentes en la no existencia de Dios. El ateo simplemente no cree, No o acepta. niega, o no acepta el reclamo porque no ha conocido su carga de la prueba y ni no hay razones suficientes para creer en eso porque no hay ningún tipo de evidencia. Ahora, ¿qué es la fe? Fe es creer La en... certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no Pero no se se ve. ve. Entonces, Ese tipo de Fe fe es, no la... o sea, no- creer en algo cuando Sin- no hay evidencias. Sí. Y creer cuando no hay o evidencias cuando toda la evidencia apunta a lo contrario. es un error. También. Bueno, También. no, ya eso sería... Ya ahí caería en lo que se llama el delirio. Que Sí, es una locura. creencia que se vive con una profunda convicción a pesar de que la evidencia demuestra lo contrario. Ujú. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que tú crees que hubo un literal Adán y Eva, y la evidencia muestra que por los problemas de la endogamia, el problema de las razas, y que simplemente la humanidad no pudo haber venido de 2 personas 2 veces, entonces ya tú estás incurriendo en una idea delirante. No la persona, una persona delirante, no, pero la idea está fuera de la realidad y hay bastante evidencia que sustenta que pasamos por un proceso Dame un segundo evolutivo. que me llegó como Un una flashback. visión. Sí. Para esa persona que va a comentar ahí abajo, ¿cómo que 2 veces vinimos de 2 veces? Fue Una de Adán y Eva y otra del diluvio de Noé. De Noé.
2 pesos. Sí, porque siempre hay un payaso que comenta, ¿cómo así que no, veces? A ver, está un poquito en el aire. Pero sí, yo creo que esa sería la diferencia. Sería la diferencia. A ver, todos como niños, como personas que, a ver, para mí los seres humanos son entes emocionales que razonan, no seres racionales. Personas emocionales que primero. pueden razonar. Entonces, la mayoría de nuestras acciones, pensamientos, van a estar impulsadas por algo emocional, no racional. Algo emocional que racionalizamos. Y entre las cuales está, por ejemplo, la idea que tenemos con la pareja, los hijos, la nacionalidad o la creencia en Dios. Esto no necesariamente es real, pero nuestra emoción nos lleva a construir un silogismo, un razonamiento que parezca inteligente y veraz para afirmar nuestra emoción o nuestra decisión. En este sentido, tú puedes, por ejemplo, dar muy buenos argumentos para defender que cierta raza es superior o que cierta nacionalidad es superior. Pero eso no lo hace real. De la misma forma, una persona emotiva, movida por la elección de la nacionalidad y la cultura que se le implantó, que nunca decidió ni investigó, acepta la afirmación de Dios y después da una explicación racional y lógica a esa creencia que es emotiva. Un post hoc. Bueno, yo tengo una anécdota muy chistosa de uno de mis hermanos que es evangélico, que el otro día me escuchó debatiendo en uno de los live y parece que algo le hizo ruido. Entonces se me acercó y o sea, el tema de ese día era que todo es impuesto, como tú estás diciendo. Y me dice, no, a mí no me impusieron el Dios cristiano. Yo creí en él. Yo le dije, a ti no le impusieron. Y yo, no, yo estudié en un colegio laico. Yo le dije, ok, ¿y tu madre no es evangélica? Y yo, sí, pero ella nunca me dijo que Dios existía. Yo le dije, ¿y tú no vives en República Dominicana que una gente no puede decir 10 palabras consecutivas sin mencionar la palabra Dios? Adiós. Me dijo, sí, pero no, yo lo descubrí. Entonces empezamos a hablar de otros dioses que también existen con los mismos argumentos. Y le digo un argumento que realmente yo que estoy muy, no relacionado, pero sí vivo o he trabajado en ambientes laborales alrededor de hindúes. Y le dije que tú sabías que hay ciertas ramas del hinduismo que no matan, qué sé yo, una cucaracha, un ratón, porque creen que se puede ser un abuelo reencarnado. Y él se explotó de la risa, pero explotado de la risa. Y yo estoy serio, así como están ustedes, como que a mí no, y le dije, a mí eso no me da ninguna risa. De hecho, si yo fuera hindú, yo estuviera ofendido contigo. Y dije, ¿por qué usted ríe eso? Es que eso es demasiado estúpido. ¿Cómo una gente puede creer eso? Y yo, de la misma manera, que si tú un hindú le dices que una persona se murió y resucitó al tercer día, y eso equivale al perdón de los pecados, se va a reír de ti también. O no solo eso, partenogénesis en humanos que te dé un producto masculino. Sierra, hubo una pregunta que la gente me hizo mucho. A cierre directo. Sí, luego responden ustedes. ¿Cómo es que tú, después de ser conguero dentro de una congregación, llegaste a ser ateo? O sea, Ya, ¿verdad? Conguero. ¿Cuál fue tu No, espérate. Ese concepto me supera. ¿Qué es conguero? De la conga. el que toca la conga. El que toca... ok. ¿Cuál fue tu proceso para llegar a ser ateo? Por lo general, Después de ser adventista. adventistas. Sí. Adventista. Bueno, ya de ahí, de decir adventistas, se descarta lo de conguero porque los adventistas no utilizan instrumentos de percusión. Era todo con... Los adventistas son más cantando. de cuelga. Bum, 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 bum. De cuerdas y instrumentos de cuerda solamente Instrumentos de utilizan y cuando lo utilizan. Por lo general, si somos sinceros, la mayoría de los ateos, por lo menos que domina estos temas, fue creyente. Eso es lo primero. Y en el caso de los creyentes... Y a veces yo muy creyente. muy La creyentes, gente muy de hecho. fanático. Yo entiendo que la gente quiera ubicar algún momento emocional negativo Wow, sí. para la no creencia, porque la razón por la que ellos creen es un momento emocional y emotivo. Pero en el caso de mi desconversión, tiene que ver con algo racional, y es que no tengo evidencia para probar lo que afirmo. Y al final sucedió estudiando la Biblia. Yo le exigía a personas creyentes una racionalidad a la hora de citar los textos bíblicos que tuviera coherencia. Pero cuando hablo con alguien que no cree, me doy cuenta de que yo estoy siendo incoherente también. Cuando yo veo que hay errores bíblicos, errores de inspiración, errores de fecha, errores de nombre, malinterpretación de un texto, entonces la idea de inspiración bíblica y el mensaje divino se va perdiendo y con ello la fe en la palabra también. Y al final te quedas en un tema de, bueno, sí, Dios habló, pero hay errores. Entonces realmente se vuelve un poquito deshonesto cuando tú dices, hay un mensaje, pero hay errores. ¿Cómo tú separas los errores del mensaje? Sin poner ahí una subjetividad en la que tú colocas como verdad lo que tú quieres creer y como error lo que no te conviene o no aceptas hoy día. Entonces,
ahí uno va cayendo al agnosticismo y va estudiando y al final te quedas en un tema de que, aunque no seas ateo del todo, rechazas cualquier postura filosófica o teológica que apele a alguna verdad sagrada o un mensaje divino, que es mi caso. ¿Y tú, Patricia? Antes de darle la opinión a ustedes, atención producción, ahí tenemos la miniatura. La Biblia me llevó al ateísmo. Es un Ateo, caso, gracias a Dios. Ateo, gracias a Dios. Ateo, gracias a Dios. es un caso que se repite mucho. Por ejemplo, yo era católico, monaguillo, confirmado. ¿Tú eras monaguillo? Yo era monaguillo. Wow, ahora lo entiendo todo. Y bueno, Te tocó, o sea, señor. No, o sea, de vuelta, no es ninguna Ese experiencia es negativa. otro argumento. Sí. Se tocó el señor. También. No, y yo no tuve ninguna experiencia negativa, los curas eran súper chéveres. ¿No fuiste la parroquia- traumado? No, para nada, para nada. Es más, yo estaba tan seguro de mi creencia que yo quería ser el mejor creyente. Exacto. Por ahí anda la cosa. Entonces agarré la Biblia y la empecé a leer. Y cuando la empecé a leer me asusté porque era jovencito. En esa época, siempre cuento la historia, había una serie de televisión, Los Expedientes Secretos X. ¿No es cierto? Y tenías uno que creía en ovnis y la tipa que era la científica, la escéptica. Y entonces en una discusión que están teniendo entre ellos dos, y a mí eso se me quedó grabado, Mulder, que es el personaje masculino, le dice: lo que pasa es que para ser el mejor creyente tú tienes que ser el primer escéptico y así es que evitas que te engañen. Porque la científica obviamente pensaba que era fácil engañarlo al que creía porque justamente creía. Entonces él la frena y le dice: no, yo soy el primer escéptico. Entonces yo dije: bueno, ese es el camino si yo quiero ser el mejor creyente. Oigan esto, él es ateo por una serie que él vio de Narnia. Por un consejo muy bien dado en una serie de televisión. Que ese consejo después yo lo encontré en otros libros como En el mundo y sus demonios. Ese mismo consejo está ahí. O sea, tú quieres creer algo, tú tienes que ser el primero en cuestionarlo para que no venga una gente a engañarte en base a lo que tú ya crees. Ya yo me imagino a Veloz reaccionando. No. Él es ateo por una serie que él vio. Oigan esto. No te lo tienes que imaginar. Veloz y yo Ya tenemos haciendo horas, el video ahora mismo. tenemos horas de debate y él conoce muy bien cómo yo llegué a mi postura. Ahora bien, yo leí la Biblia, había cosas que no me cuadraban, empecé a tener un desarrollo en conocimiento, fui a la secundaria, una muy buena secundaria, fui a la universidad, una excelente universidad, pero yo me quedo como creyente cultural, digamos. Yo todavía ni siquiera había terminado de procesar cuál era mi postura, porque no tenía necesidad de cuestionármelo. En 2015 nace mi hijo, y entonces surge la pregunta: ¿qué tipo de educación, qué tipo de formación le voy a dar? Y entonces ahí agarro todo mi bagaje que tenía hacía 20 años guardado en un lugar del cerebro donde no iba a visitar. Y hago la gran descarte, tiro la canasta de manzana y empiezo a sacar la manzana podrida. Y ahí es que caigo en cuenta de que en realidad yo no creo. Y que en realidad tenía muchos años sin creer, pero nunca me había puesto a reevaluar mi propia postura. Entonces, a partir de ese momento fue que encontré, porque en mi círculo no existía, lo que era la palabra ateo, lo que significaba, lo que representaba, los distintos tipos, y dije: pero eso se parece a lo que soy yo. Y ese fue el momento de conciencia crítica, diría Marx, donde dije: concho, pero yo estoy haciendo esto y esto y esto, que en realidad lo estoy haciendo por cultura, pero no son cosas que yo acepte como persona. Por ejemplo, el hecho de sostener mis creencias religiosas por tanto tiempo, aunque sea de manera cultural, me seguía poniendo en una posición de mucha discriminación. O sea, y ahí fue que me pude sacar toda esa carga, es decir, ¿por qué yo discrimino a esta comunidad, a esta y a esta, si en realidad yo no soporto lo que me está diciendo que las tengo que discriminar? Yo, al igual que Patricio, era católico, bautizado, confirmado y no apostatado. Sí, solicité apostasía y se fue negada por el Vaticano. Si me están viendo, por favor, vean bien mi cara. Mándenme mi apostasía. O la voy a solicitar de nuevo a ver si esta vez me la dan, después de 20 años. Pero sí, yo fui católico, leía mucho la Biblia desde pequeño porque me gustaba leer. También di catequesis, no fui monaguillo, pero sí di catequesis, o sea que contribuí a adoctrinar a otros niños. Ese fue parte de mi legado. Pero a los 9 años, como 1 o 2 semanas antes de yo hacer mi primera comunión, mi papá me dio una información que cambió mi vida para siempre. Y fue la de que él era ateo. Yo toda la vida creí
Él a los 9 años estábamos en misa y él no se presinó. Y yo indignado, simplemente lo miré y le dije, hermano, pero ¿y qué es lo suyo? ¿Por qué usted está en la casa de Dios? ¿Por qué usted no se presina? Y él me miró como que sin tener ninguna idea, porque mi papá es un ateo que nunca fue adoctrinado, no sabe hacer nada de eso. Nunca fue a la iglesia ni nada. Y cuando él me mira y me dice, yo soy ateo, yo no entiendo nada. ¿Qué sabré yo lo que es un jodido ateo? Entonces yo investigo, llego a mi casa y lo primero que hago es investigar y veo que es una persona que no cree en Dios. En ese momento yo me siento traumado. O sea, yo digo, coño. Indignado con las mismas cosas que nos salen siempre, pues este hombre es el demonio. Y yo, pero el raciocinio se apodera de mí y dice, bueno, no, pero tú lo conoces, tu papá es una buena persona. Pero me dice, o sea, me dice algo como que, pero esto no hay que, o sea, esto es si uno quiere creérselo. Entonces confronto a mi mamá, que es católica también, y le digo, pero ven acá, porque papi dice que no cree en Dios. Ahí se arma un lío, pero eso no me hace ateo. Eso no me hace ateo. No, ya estaban divorciados. Eso no me hace ateo. Yo después de ahí emprendo una cruzada, o sea, para investigar, para darle a él las pruebas de que Dios existe. Y fracasas. Spoiler y fracaso. Yo emprendí una cruzada y ya después de perder 1000 batallas, yo me rindo. No soy ateo todavía, porque cuando tú eres muy joven, yo creo que lo que bueno, yo soy ateo de los 15 años, pero lo que hizo, yo estaba ready para ser ateo a los 12 años. Lo que no me hizo dar como el salto de decir que esto es falso es porque, sobre todo cuando tú eres tan pequeño y tienes tan poco conocimiento, una de las cosas que más me atormentaba era cómo yo llegué a esta conclusión que personas adultas todavía no han llegado. Personas inteligentes que yo miraba o científicos no han llegado. Como yo, un niño nacido aquí, estudiando en un colegio disparatoso, en un país con la mejor educación, llegué a esta conclusión. O sea, yo estaba convencido de que esto era falso. También entra un elemento de que lo vemos todo el tiempo, de que a los seres humanos no nos gusta dar nuestro brazo a torcer, ni tampoco nos gusta admitir que fuimos engañados. Entonces yo estaba como en esa dualidad de que, coño, de verdad yo fui engañado, de verdad yo me creí esto. Pero no, un día, bueno, en realidad fue como por una especie de accidente, una discusión con una profesora de religión que enseñó en la clase de religión. Yo estaba en tercero de bachillerato, de que yo era, de que María Magdalena era una prostituta. Yo levanté mi mano y la refuté porque yo conocía bien el texto bíblico. Eso no le gustó. Eso, para hacer la historia con eso concatenó en sacarme del aula. Después varios meses de sesiones 1 a 1 con la psicóloga del colegio, porque el hechizo no estaba funcionando conmigo. Y básicamente eran debates 1 a 1. Ella nunca pudo conmigo. Luego trajo el diácono del colegio, que siempre hay un diácono, y finalmente trajo el padre. Y cuando trajo el padre, que también me vino con la misma vaina, donde ya yo tenía información del Vaticano, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, entonces yo dije, ahí fue que yo como que entendí, es que a esta persona no le interesa si es verdad o no. A esta persona le interesa tener la razón y lo que ellos se han formado en su cabeza. Ellos creen que María Magdalena no era prostituta y sirve a su narrativa. Y no van a dar su brazo a torcer. Y ese fue el día que yo entendí que la religión era un lavado de cerebro, o por lo menos el cristianismo. Y yo dije, ok, hasta aquí llegué con esto. Soy ateo. Yo llegué a predicar siendo no creyente ya. No, relajo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Lo he dicho? Sí. Yo era maestro de escuela sabática y predicaba. Entonces, para la mayoría, la desconversión, igual que la conversión, es un proceso gradual. O sea, no siempre tú tienes como un momento y dices, aquí era y hoy no soy. Y hoy no soy. No siempre. Y yo llegué a predicar y enseñar ya sin creer en nada de eso. El ateísmo te mamó el espíritu. Y que hablaba en lengua y de todo. No. Yo siempre fui muy... Básicamente como ahora. Siempre mi creencia en Dios no era basado en lo emotivo. O por lo menos no lo argumentaba así. Tenía razones bíblicas para ello. Pero el punto es que yo criticaba a algunos religiosos de que tienen una burbuja muy pequeña, de lo que le diga el pastor. Pero después digo, pero yo tengo una burbuja. Y es lo que diga la Biblia. Es lo que diga la Biblia. Entonces, es una burbuja más grande, pero sigue siendo una burbuja. Y me doy cuenta que cuando la realidad choca con mi burbuja, yo trato de destruir la realidad y rechazar la realidad. Entonces, estoy igual desde un charco diciendo qué grande es el océano. Y eso te lleva de que muchas personas están en la misma situación que yo. Hay muchos creyentes, digámoslo así, creyentes, o personas que van a la iglesia, que no creen en eso. Lo que pasa es que al final la creencia en Dios o el círculo de creyentes
tiene muchas más cosas que Dios como centro. Tiene el tema de la sociedad, es un grupo de personas con ideas afines, gustos en común, música en común. Por ejemplo, mi círculo sigue siendo adventista. La música que yo escucho sigue siendo adventista. Entonces, eso hace que muchos, aunque ya no crean o no creen igual, sigan exponiéndose lo mismo. Y culturalmente sigan siendo creyentes de la denominación que ellos prefieren. Y por eso tuve una gente que anda en la 42, que anda haciendo todo lo malo y se ofende porque tú rompiste una Biblia. Sí. Entonces, no es porque su vida vaya acorde con lo que cree, es porque hay algo cultural que está por encima de sus acciones. Y ahí tocaste cosas que estaban escondidas quizás en su cerebro. ¿A quién tocaste? No. La discriminación, cuando ustedes deciden ser ateos, ¿sufrieron discriminación familiar, sociedad? ¿Cómo manejaron la discriminación? ¿Cómo fue? ¿Puedo dar mi respuesta? Sí, claro. Que La más corta. Me importa 3 pepinos. O sea, yo siempre fui mi propia gente. Lo que el resto quiera pensar de mí, me vale madre. Tú me quieres, yo he sufrido mucho acoso en el trabajo, tú me quieres acosar tratando de convertirme en mi horario de trabajo donde yo tengo cosas que hacer. Eso es acoso. Sí, pero es tu problema, no es el mío. Yo estoy enfocado en mi tarea. No sé, tú quieres obligarme a entrar en una discusión en lo que en realidad a mí no me interesa entrar mucho en discusiones. Es tu problema, no es el mío. O sea, tú haz lo que tú quieras, yo voy a hacer mi vida. ¿Tú me pagas la renta? No, ya está. Piensa de mí lo que se te venga en gana. Yo soy mi propia gente. Ok, nunca le pusiste atención a... No, y de hecho creo que de que me di cuenta que existía la palabra ateo, como te dije, que no existía en mi círculo, lo primero que hice es, bueno, señores, miren, a mí no me jodan más con esto, yo solté esta vaina. Y lo publiqué, en esa época usaba redes, lo publiqué en las redes, no me vengan a joder, ya está. Mira, en el tema laboral, no lo sé, que es una de las quejas de los diferentes ateos que conozco aquí, porque realmente yo aquí nada más trabajé en una empresa, 3 años, en el sector privado, luego era independiente y ahí creo que nunca tuve que... nunca salió a colación. No, pero también aquí hay muchos ateos. Cuando tú eres jefe. No, yo no era jefe. Yo no era jefe. ¿Qué es lo que voy a hacer jefe? Ese fue mi primer trabajo a los 18 años. Luego de ahí, sí, he sido discriminado, pero como estoy en la misma posición de Patricio. ¿Que he sido discriminado? Sí. ¿Me importa? No, al revés. A todo el que va a ver este video, si me conoce, si usted quiere hacerse enemigo mío porque soy ateo, qué bueno. Me encanta que la gente se aleje de mí porque no cree en Dios o lo que sea. Eso dice más de usted que de mí. He tenido círculos completos de personas. Siempre hago una anécdota de unas amistades que tenía en Canadá que fueron buenos amigos por 3, 4 años. Iba a sus más íntimas fiestas como cumpleaños, Año Nuevo y todo eso. Y un día tuvimos un confrontamiento por algo que ellos vinieron a decirme a mí de la Biblia. Y yo simplemente le dije para atrás. No le dije que soy ateo, simplemente le dije por qué habría de importarme lo que dice la Biblia. Y de ahí interpretaron, parece que yo soy ateo y me afuerearon de ese grupo. Y yo, mira, que felicísimo. Yo no quiero estar alrededor de la gente que me quiera por como yo soy. Es así, ateo, antiteísta. En mi caso fue más conflictivo porque yo era un miembro activo de la iglesia. Sí. Y a diferencia de los católicos, los evangélicos, los adventistas, tú somos estás sectarios, en ¿verdad? todo. Tú eres más sectario. Tú tienes un grupo con el que comulgas siempre. Y también era mi grupo cercano de amigos. Mi mamá es adventista hasta el día de hoy. Mi mamá es pastora. Mire. Entonces, y al ser... Increíble. Al Contradicciones. predicar, al predicar y ser maestro, el ataque es mucho más fuerte. Pero de igual forma, a mí nunca me importaba lo que piensan ahí. Exacto. Ni mi mamá. Hasta el Mi día de mamá hoy. hasta el día de hoy. Entonces, yo sí, cuando está mi mamá presente, no toco esos temas. A veces me pregunta cosas y le respondo como cualquier creyente normal. Porque, Respeto. por respeto, y como dice Patricio, es que yo no gano nada tratando de convencerla, porque el ateísmo es una propuesta que tiene que partir del intelecto, no de la imposición. Yo no tengo una iglesia ni dinero que voy a sacar de ella del diezmo. Entonces, a veces puede haber ciertas fricciones, pero son temas que con la gente que yo sé que no está dispuesta a debatir o que no tiene información, yo prefiero simplemente no tocarlo. Entonces, sí fue un conflicto al principio, especialmente con los amigos de la iglesia. Pero por lo menos el grupo más cercano ha sabido lidiar con mi no creencia y la amistad, que son dos cosas diferentes. Al final de cuentas, la gente cercana a ti puede reclamarte al inicio e intentará convencerte y manipularte para que creas. Pero si tu postura es firme, al final la gente verá más allá de la ideología. Solamente un tonto cree que una ideología define cómo es la persona, ya sea cualquiera que sea esa postura. Porque más allá de eso hay un individuo
Creyente o no creyente, hay un individuo que tiene sus conjuntos de valores que no están formados por su creencia o falta de ella, sino por su personalidad, su educación y demás. En el tema laboral, yo creo que sí muchos ateos pueden tener refreno porque hay cierto prejuicio con relación al ateísmo. O sea, mucha gente en Dominicana cree todavía que el ateo es una mala persona. Esa es la percepción. Vamos para allá. O que el ateo es satánico o diabólico. Lo cual me da mucha gracia. Una vez me dijeron eso y yo, pero ¿cómo una persona que no cree en el diablo puede ser diabólico o satanista? Pero eso es, honestamente, gente muy ignorante y que no ha tenido la oportunidad de convivir con un ateo o que no sabe que la persona que bien lo trata posiblemente sea ateo. O tal vez se ha encontrado con ciertos estereotipos autoimpuestos de grupos de ateos que salen mucho en la televisión en República Dominicana diciendo que para ser ateo necesariamente tienes que ser comunista. No voy a decir de quiénes estoy hablando, pero todos ustedes lo saben. Tú sabes algo, lo que pasa es que aquí en República Dominicana, todo el que no cree, como la mayoría, es un ateo. Es un ateo, sí. Por ejemplo, a mí me pasó algo que ustedes no me lo van a creer porque ustedes no tienen fe. O sea, como ustedes no tienen fe, ustedes no me lo van a creer, pero se lo voy a decir. Tú no me has dicho cosas falsas todavía. Voy a asumir que lo que me dices es verdadero porque siempre asumo la buena intención de la persona. Mira, nunca asumo primero que me vas a querer engañar. Adelante con el testimonio. ¿Tú sabes que a mí me sacaron de una iglesia? ¿Reciente? No. Antes de romper la Biblia. Sí, antes de romper la Biblia. Antes, sí. Hubo un tiempo donde yo no me estaba congregando, ya sí lo estoy haciendo, pero hubo un tiempo donde yo no me estaba congregando. Y yo lo que hacía, que por costumbre, porque ya tenía una costumbre como de ir a la iglesia y eso, yo lo que hacía es que visitaba ciertas iglesias que me quedaban cerca. Y voy a ir a tal iglesia, tal día. Siempre iba a días de estudio, que es lo que a mí me gusta. Y voy a una iglesia X, me resuelvo el nombre, y había un estudio. Y yo oigo mi estudio completico. ¿Y ya tú tenías tus estudios de ahora? ¿Tú tenías tu estudio de ciencia bíblica cuando fuiste a esa iglesia? No, porque yo siempre he estudiado. O sea, no fue de que hace tantos años. Eso no fue hace tantos años. Es lo que iba a hacer espionaje industrial a otras iglesias. No, porque a mí me gustaba cómo escuchar los estudios, siempre me ha gustado. Y yo me tiré el estudio completo. Estaban hablando de la aplicación de la sangre de Cristo. Y aunque yo no estaba de acuerdo, yo estaba escuchando. Es buena para el corazón la sangre de Cristo. Un vasito de vino al día. El maestro estaba diciendo, no, que porque la sangre de... Usted unge su carro con la sangre de Cristo. Usted unge... Y eso como que me echó que ya no me pude aguantar. Yo levanté mi mano y hice una pregunta. Yo le dije, ¿dónde dice la Biblia que se le puede dar ese uso a la sangre de Cristo? Pero que a ti te sacaste. ¿Te gusta el pleito también? A mí me jalaron al final. Me dijeron que yo estaba muy avanzado para la clase. Que no podía seguir asistiendo. Entonces es triste, o sea, que la iglesia cauterice el razonamiento. Yo no soy ateo. Yo simplemente no creo ciertos dogmas como lo cree la mayoría, lo creo de otras formas. Pero no soy ateo y no creo que llegue a ser ateo. Pero respeto a mis amigos ateos. Y entiendo como yo respeto a las personas que piensan como tú. Y yo creo que una comunidad de fe, que sea una comunidad de fe, no puede afuerear, aún sea un ateo que llegue allá. Yo creo que está mal tú sacar a una persona de una iglesia simplemente porque haga una pregunta o piense diferente. Yo me hubiese quejado del desperdicio de vino de ungir un carro, pero bueno, son otras posturas diferentes. Bueno, sí, vamos a seguir. ¿Cómo ustedes viven con el hecho de que las personas, por el simple hecho de ustedes ser ateos, le nieguen la razón? No, tú no tienes la razón porque tú eres ateo. O sea, tú no tienes la razón porque tú eres ateo y tú no puedes estar hablando de Biblia. Aún lo que tú estés diciendo tenga lógica y sentido. Ustedes se han dado cuenta que yo ni reviso comentarios. O sea, al final, que no importa. Yo solamente valoro la opinión de gente que considero inteligente. Así mismo. Para bien y para mal. Si una gente que es tonto me dice que soy brillante y me halaga, yo no siento nada. Yo no siento así mismo. Y si me insulta, no siento nada porque no tomo en cuenta la opinión de una gente que no respeto. Y no respeto a alguien que no considero inteligente o por lo menos racional. No le veo el sentido a prestarle atención realmente. Porque su conclusión se basa en ignorancia. Y yo no puedo prestar atención a una gente ignorante. Es como la frase que dice, si un rey o un caballero se pone a tirarle piedra a cada perro que le ladra, nunca llegará a su destino. O como decía Isaac Newton, las hienas se ponen a ladrar cada vez que el león está comiendo. No tengo tiempo para ese tipo de gente. Que estudien, hagan un argumento racional y yo le presto atención. ¿Cuál era la pregunta? O sea, personas que te niegan la razón simplemente por ser ateo. No porque tú tengas o no tengas la razón. Bueno, hay un libro
de Schopenhauer, que se llama El arte de tener la razón. De siempre tener razón. Siempre. Siempre. Entonces, yo les recomiendo que primero lean ese libro para poder intentar manipular mis argumentos, si es que pueden, y después que vengan, que formen sus propios argumentos y que tengamos una discusión dialéctica. A mí no me sirve el gallerío, no me sirve la gallera, no me sirve el grito. Yo lo que quiero es expon tu idea y vamos a estudiarla. Pero ustedes están pedantes hoy, por eso que dicen que los ateos son arrogantes. Pero tú sabes qué pasa. A mí me importa poco realmente. No, pero tú sabes lo que pasa, que hay que hacer un trabajo de educación. A ver, no es para mí, yo ya sé defender mis ideas. Es para que el que viene a confrontar mi idea, ok, ven, te voy a enseñar cómo se arma un argumento, te voy a enseñar lo que es un silogismo. Y cuando tú puedes armar tu silogismo, vuelves con tu idea. Porque lamentablemente eso pasa, que te niegan la razón por ser ateo, cuando la persona no tiene la forma de defender sus argumentos y se vuelve emocional y te quiere cancelar de alguna manera. Y a mí eso no me sirve, porque eso no suma, ni me suma a mí, ni le suma a la otra persona. No, y que hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo que perder con ese ateo. Simplemente por ser ateo, ¿sabes? Escucha lo que él te tiene. Sí, no, pero es que yo estoy de acuerdo, porque al final, o sea, las plataformas de entretenimiento son para diferentes públicos. Hay gente que no ha entendido ni por lo que está diciendo. A lo mejor el tipo de contenido que sea interesante para él sea la canción urbana del momento o un programa de comedia. Eso es lo que está para su comprensión. Y no está mal. No está mal. O sea, lo que sí estaría mal es que por tu falta de capacidad de desarrollo intelectual, tú denigres algo porque no lo entendiste. Mira, Sí. y ahí antes de tranquilo. que siga, quiero llegar a un punto que es muy importante. Tenemos que entender que para criticar una cosa, lo primero que tenemos que hacer es entenderla. Hay mucha gente que quiere negar, por ejemplo, la evolución, negar procesos biológicos, negar procesos cosmológicos y Me robaste de lo que iba a decir. y nunca han tirado una página para la izquierda para informarse de qué es lo que quieren negar. Entonces yo no puedo ponerme a discutir con una persona que no entiende lo que está queriendo criticar. O sea, el consejo que le doy a todo el que esté viendo, todos que estén viendo, cuando usted esté en contra de algo y quiera criticarlo, sea el que más informado esté de ese tema. Correcto. A menudo, me imagino que estas preguntas van a sonar muy familiares para ustedes, pero mucha gente se ha dado este año por enterado que yo soy ateo, porque han visto mis debates en TikTok, mis debates formales y todo eso. Entonces, precisamente, esta es la primera vez que vengo en mucho tiempo y por tanto tiempo, entonces, de una manera u otra, siempre me meten en el tema. Como que ven acá, pero tú eres ateo. Y es increíble. 9 de cada 10 personas, las mismas preguntas que nos hacen en epistemología callejera todos los días en TikTok. Entonces, ¿tú crees que el universo vino de la nada? No, los ateos no creen que el universo vino de la nada. Entonces, ¿tú crees que el ser humano vino del mono? No, el ser humano no vino del mono. Como dijo Patricio, como dijo que lo hiciera, si usted no está informado sobre un tema, no hable. Cuando una persona me dice que el ser humano, que si yo creo que el ser humano vino del mono, ya eso me quita motivación de siquiera yo debatir contigo porque sé que tú no sabes nada de lo que estás hablando. Entonces ya tú te conviertes, como la mayoría de los teístas que yo he visto, en oponentes que no son dignos ni siquiera de matar, sino son dignos de mi indiferencia. Pero como dice Carlos Sierra, el halago, el insulto que viene de una persona que cree que 2 pingüinos vinieron caminando del Polo Norte para el Medio Oriente, me apetece en un arca, a mí no me merece de poco a nada de respeto. Lo respeto como persona, pero no respeto la forma con la que piensa, con la que razona si se cree eso. Entonces, No, espérate, te voy a tirar una mejor que me la han dicho. Yo no creo en la evolución porque nunca vi un mono evolucionar en un humano y salir del zoológico. o porque nunca, porque los monos existen todavía. Sí. ¿Y por qué los monos existen? Entonces, ahí me acuerdo de la frase de Guadalupe Nolgues, que dice, las personas merecen respeto. Las ideas tienen que ganárselo. Sí, las ideas o sea, tienen que ninguna idea merece respeto. Ninguna. Ninguna creencia merece respeto. Las personas sí. Bueno, yo difiero. Las personas, para mí, o por lo menos conmigo, tienen que ganarse el respeto también. Yo no ando regalando respeto por la vida. Yo puedo no faltarte respeto, pero no te voy a respetar hasta que te lo Yo lo ganes. uno al lado. Todo el mundo tiene que ganarse mi respeto. Por eso, es lo que te digo. O sea, Bueno, yo nunca voy a tratar de faltarte el respeto. De faltarle el respeto. Pero Ni la posición de que tú eres pastor y ya por eso yo tengo que respetarte. ¿Por qué? No. no, o sea, por eso,
cualquier persona conmigo se tiene que ganar su respeto. Las opciones son o te respeto o te ignoro. Así de simple. Nunca le respeto. Nunca le Nunca respeto. le Eso respeto, nunca es una opción. Ok, tengo ya las últimas preguntas. Vamos a responderlas de manera rapidita. ¿Se puede ser buena persona sin creencias religiosas? De hecho, sí. O sea, le voy a ser claro. En mi opinión, yo creo que hay personas que sí necesitan creer en algo superior para portarse bien, porque no tienen la capacidad cognitiva ni empática de desarrollar un método o una moral basada en el intelecto y la empatía. Y recurren a la idea de que existe un ente sobrenatural que lo va a castigar o a recompensar en virtud de cómo se porte. Premio y castigo como un perro. No que sea un perro, sino como los perros, que es en base Como a tú premio educas a una y mascota. castigo. Una O mascota. como tú educas a una mascota. Es un tema de entrenamiento. Sin embargo, hay personas creyentes y no creyentes que han entendido que la moral no depende de que algo es malo porque me castiguen o porque me premien, sino en virtud de cómo yo beneficio y perjudico a mi semejante. Porque esto es lo que llamamos la moral, hablando en términos sociales, la moral colectiva. A lo largo de nuestra historia hemos entendido que las relaciones buenas con el semejante me benefician a mí y que esto en sí es bueno. Y eso crea una ética en la que yo como individuo digo, esto, indistintamente de lo que la sociedad me diga, es incorrecto. Y ese tipo de moral es más fuerte, porque la sociedad puede estar abocada en un grupo de actos que son incorrectos, como la esclavitud. Pero si tu moral está basada en lo que todo el mundo diga sin desarrollar un criterio propio, entonces estarás repitiendo algo que es malo simplemente porque la mayoría lo hace. Que más adelante vamos a tener un programa simplemente hablando de la moral, porque yo creo que si tú eres buena persona porque tu religión te lo enseñó, Tú no eres o buena por persona. seguir una religión, tú no eres buena persona. Es como La la frase mejor que religión. dice... Eso, mira, eso es sí. un tema muy amplio que nos Vamos va a a hablar de eso tomar ahora. Sí. todo un tema, hablar de la Es como la moral. frase que dice, con o sin religión tendrás a personas buenas haciendo cosas buenas. Pero para que la gente buena y gente mala haciendo cosas malas, pero para que la gente mala, gente buena haga cosas malas se necesita religión. Otra pregunta Sí. para usted. No, te iba a porque decir que tenemos avanzar. la frase que iba, de la acotación que iba a ser rápido, es que la mejor religión es ser terminar. buena persona por convicción propia. No por miedo a ser espérate. Yo voy a recompensado tirar o una castigado. que vamos a desarrollarla en el próximo programa, pero quiero tirarla, que es que para mí no es una finalidad en sí que valga la pena ser bueno. Para mí la finalidad a la que tenemos que apuntar es hacer las personas más justas que podamos ser. Y ser bueno es lo opuesto a eso. Pero bueno, eso no tiene que ver con mi creencia o mi falta de Moralidad, es un creencia. tema de moralidad. Eso tiene que ver con Yo creo cómo que es yo más veo el semántica, mundo. semántica y filosofía. Ujú. Yo creo eso tiene que ver más con cómo yo veo el mundo que con si creo o no creo. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo Exceso de programa. bondad también, pero eso es un Sí. tema Por filosófico. ahí más o menos. El hecho o sea, ¿cómo educarías a un niño sin necesidad de una religión? O sea, el ateo, ¿qué Tipo de educación. valores, Tipo de qué educación. valores le inculca a un niño? Yo empezaría por Patricia. Empiezo Sí, yo. ahí, ¿Qué tiene valores? niña. Si no hay religión, no hay Dios, ¿qué valores le inculca un ateo a un niño? Cívicos. Valores cívicos. Pero los valores cívicos no se desprenden de la religión. No. 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 De hecho, tú agarras la Biblia y la hables en cualquier lado y sales a hacer lo que dice la Biblia y vas preso. Vas preso. Ya hablo, sí. Cada Entonces, el ciclo hay problema. Cada versículo hay un problema. Exacto. Entonces, mira, lo importante es cuando me pasa a mí que soy padre, cuando tú vas a criar a un hijo, es enseñarle a que tome sus propias decisiones, que siga su propio camino y darle las herramientas para que funcione en sociedad. Es eso. Ujú. Y que después siga su propio camino. Yo no le inculco a mi hijo absolutamente nada. Él va a ser su propia persona independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. Y lo que sí le enseño es a cuestionar a las susodichas autoridades. Que me cuestione a mí, para mí es A ti un también, privilegio, sí. Ah, sí. porque quiere decir que él está usando su propio cerebro y no se está llevando de lo que otra gente le dice. Le enseño a respetar a que hay personas diferentes que creen cosas diferentes y que todos tenemos que ser aceptados en sociedad y respetados. Y bueno, y que asimismo él cuando siga su propio camino él tiene que defender su derecho a creer, no creer, sentir, no sentir, lo que sea que a él se le venga en gana. Ok. Ujú. Así de sencillo. Y Carlos, que ya también es. Sí, yo también, mi padre, bueno, es si lo educaría con religión, ¿es que tú quieres decir?
No. ¿Cómo cría el ateo? Sin religión. ¿Cómo Sin religión. cría el ¿Cómo tú lo ateo? crías? Como tú dices, yo soy fiel creyente. Vale. Aleluya, Saquen el hermano. corto. Saquen el corto ahí. Fiel creyente. Vaya, soy fiel creyente. De que sí, soy fiel creyente de que se puede educar personas que sean buenas por convicción propia. Mi padre es el vivo ejemplo, que es una persona que nunca recibió adoctrinamiento, recibió una educación totalmente secular, dada por su padre, mi abuelo, que también era ateo. Pero lo que iba es, a mí me encantaría que se le enseñara religión a los niños en los colegios, pero religiones comparadas. Que se le enseñe que existen un sinnúmero de religiones y un sinnúmero de dioses. Porque una de las cosas que me hace a mí más dudar es en el momento que yo aprendo qué carajo es un evangélico. Cuando yo vivía en mi burbuja, que creía que todo el mundo era católico, y conozco un evangélico que digo, ok, ¿y qué es eso? Loco. ¿Quién es? Con el megáfono gritando. Exacto, y me dice, no, que es un evangélico. Y entonces cuando yo aprendo que hay una persona que se llama evangélico, lo primero que me pregunto es, ok, ¿y por qué él cree en algo que no es lo que yo creo? Me dice, no, él cree en el mismo Dios. Yo, no. Si creyera en el mismo Dios, todos fuéramos católicos. Evidentemente creen algo diferente. Pero después aprendo que existe un musulmán. Y después aprendo que existe un hindú. Y después aprendo que hay gente que cree en la espiritualidad. Entonces digo, espera. Hay muchos reclamos que son parecidos. Evidentemente, alguien está diciendo la verdad y alguien está mintiendo o todos están equivocados. Sí. Bueno, creo que por mi argumentativa con relación a la moral se entiende cómo sería la educación de mi hijo. Yo tampoco tengo nada en contra de la religión. No sería el tipo de que le prohíbe a un hijo ir a la iglesia. Lo que sí no estaría de acuerdo es con la exposición temprana a ese tipo de prácticas, porque al final, en una etapa muy temprana el cerebro cree cualquier cosa. Y a veces esas ideas que vienen desde la infancia son difíciles de erradicar. Por eso, gente adulta, con hijos, con responsabilidades, tiene miedo de ir a un cementerio de noche, porque en el subconsciente está la idea de que puede existir o salir un muerto. Aunque su parte racional, lógica, consciente, dice no. Esos son los únicos vecinos tranquilos que nunca te van a prender una bocina. Y es porque desde Yo pequeño tengo algo que agregar ahí, sí. se expusieron a cosas sobrenaturales sin tener el mecanismo de diferenciar la fantasía del mundo real. Pero creo que parte de la libertad es que él pueda tener la oportunidad también de explorar ese tipo de cosas. Y como dice Carlos, una investigación de la religión comparativa y abierta, que entienda que el Dios no es solamente el de la Biblia, que existe Atón, el Dios único y verdadero. Atún. Que existe Atún, el de mi amigo. Que existe nuestro amigo. que existe Marduk. Que existen diferentes dioses. Enlil. ¿Cómo no me nombras a Odín? El del Valhalla. Y que al final lo que demuestra es que los seres humanos siempre tratamos de proyectar nuestra naturaleza a la naturaleza y que le ponemos el nombre que nos guste. Otra pregunta interesante, ya para ir cerrando. Te iba a decir esa acotación dale, corta dale. en esa misma línea. Es sumamente, por lo menos para mí, de sumamente importancia de el no fomentar el pensamiento mágico, sobre todo a temprana edad. Porque como te digo, algo tan tonto y tan, no sé, que parece muy inofensivo como la creencia en Santa Claus. Imagínate, tú inculcarle al niño desde temprano, aunque duela, nosotros decidimos no inculcarle ese tipo de cosas, así como no nada de hada de los dientes y nada de eso, porque ¿qué es lo que te enseña desde temprano? Cuando tú estás desarrollando el lóbulo frontal, de que un hombre gordo puede bajar por una chimenea a traer regalos por todo el mundo, y eso es totalmente falso, pero el niño en su inocencia te lo cree. Y eso sienta las bases para después implantar otras creencias mágicas. Mira, te voy a contradecir. No todos los niños son iguales. El mío se dio cuenta solito. Nosotros hicimos el esfuerzo de crearle esa ilusión. Y a los 6 años él solito viene y me dice, papá, pero Santa Claus son los padres. Pero eso no son la mayoría. Como dice Odín Dupeyron, eso es un exceso de pensamiento mágico pendejo. Pero fíjate, es increíble como porque todos los creyentes en algún momento también creyeron en Santa Claus, pero dejaron de creer en Santa Claus. Sí. El otro día yo debatía con un muchacho que me dijo, por ejemplo, por mi casa decían que el chupacabra existía. Y El chupacabras existe. Y yo dejé de creer en eso porque tú que el chupacabra existe y tú nunca lo ves. Y lo agarré ahí mismo con su lógica y le dije, vamos a aplicar ese razonamiento ahora a Dios. Y le dije, ¿por qué tú crees en Dios? Y empezó, y yo dije, pero tú lo has visto. Y me debió y me cambió el tema y hasta me sacó del live y me dijo, no. Sí.
Pregunta interesante que hacen las personas. Una pregunta, voy recortando que son muchas preguntas y ya tenemos que 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 cortar. cerrando, Sí. sí. ¿Creen que la fe y la ciencia son contrarias o pueden coexistir una con la otra? ¿Quién quiere iniciar? Yo, empiezo yo. Pusiste. Dejen empezar el científico. Dale, dale. Mira, en una persona pueden coexistir en dominios separados. Cuando tú trabajas ciencia, tú no pones tu deidad en tu trabajo. Ahora, lo que tú haces los domingos en el culto, en la iglesia, ese es tu problema y tu trabajo no tiene que llegar ahí. O sea, pueden coexistir siempre y cuando tú los mantengas como Separado. dominios separados. Equilibrado. Exactamente. Es así de sencilla la respuesta. Ujú. Ahí también el argumento que hacen los teístas de que el 80% de los premios Nobel son creyentes. Es que no tiene que ver. Al final tú puedes explicar cómo funcionan los objetos como una manzana o un planeta y creer al mismo tiempo que tú vas a encontrar una fórmula mágica para convertir todo en oro. Isaac Newton es el caso. O dedicarle 12 horas al estudio de la Biblia y no hacer ningún aporte con relación a ese estudio. Entonces, tú puedes tener dos ideas, una muy racional y otra ilógica. Lo que no va a hacer nunca es convivir. Ujú. Una gente puede ser científico y creer en extraterrestres. Una gente puede ser un experto en hebreo y creer que vinieron los Anunnakis que hablaron con Ezequiel. Ahora, lo que no va a suceder nunca es que a través de un pensamiento mágico tú puedas demostrar una verdad científica. Eso no va a pasar nunca. No importa si eres creyente en un Dios o si crees en extraterrestres, no funciona porque parte de nuestra creencia, como te decía, nosotros somos emocionales. Y muchas de nuestras creencias, decisiones y pensamientos son emocionales. Ujú. Pero cuando hablamos de la ciencia, que tiene que ver con la razón, la experimentación y la evidencia, las creencias se van a quedar a un lado siempre. Ujú. Yo De hecho, creo que el mismo último- método apunta a la objetividad. Nunca vas a ser objetivo porque siempre es a través del sujeto. Pero Sí. el mismo método científico te lleva a tener un marco más o menos objetivo de trabajo. Ujú. Yo Ya- siempre he dicho que el experimento es el último árbitro cuando se trata del método científico. Y para mí es tan bueno que ni siquiera los creyentes lo han podido dañar. Ya para cerrar, de manera breve, cada uno, ¿qué consejo le darían a los creyentes para fomentar una mejor convivencia con los ateos? Primero que De estudien. manera breve. Primero que estudien. Y el tema de la empatía. No se puede encasillar a una persona simplemente por la creencia o la falta de ella. Es necesario conocer al individuo para saber si es una persona buena, mala, inteligente o no inteligente. Y separar el argumento de la persona. Y otra cosa muy importante, ser honestos y objetivos. Bueno, mi consejo principalmente sería es que no traten de presionar a las instituciones políticas para que pasen leyes en base a su creencia, porque no todo el mundo cree lo mismo. Eso sería como la piedra angular de la convivencia social entre no solo creyentes y no creyentes, entre distintos tipos de creyentes en distintas cosas también. ¿Sí? O sea, hay que mantener separada lo que es la legislación de lo que es la creencia. Y con eso damos el primer paso hacia una sociedad mejor. Mi consejo sería para el creyente que nos está escuchando, cuestiona todo. No porque tus padres te enseñaron que Dios existe, que la Biblia es la palabra de Dios, significa que literalmente lo sea. Tus padres cometen muchos errores, las personas alrededor también. Tú también, y nosotros como ateos también. Tú pudieras estar invirtiendo ahora mismo tiempo, dinero y energía en una religión que quizás no tenga ningún fundamento, que sea totalmente inventada. Como hay evidencias ahí que apuntan. Así que cuestiona todo. No des por sentado las cosas que te enseñan sin cuestionarlas antes. Así como en un tiempo había una discriminación racial que todavía hoy existe, lamentablemente, donde los blancos entendían que el color negro se pegaba. Así hay gente que hoy en día creen que el ateísmo se pega. Y aunque sí se pega, es como una lepra, amén. Pero, señores, son individuos, son personas y no podemos seguir prolongando la discriminación de creencias. De creencia. Porque tú creas diferente a mí, tú eres inferior a mí. Tenemos que ya ir terminando con eso, porque al final somos seres humanos y somos hermanos. Esto fue Herejía Santa.